Hola, soy Bugui García y vengo a recordarte que el próximo martes 6 de julio de 5 a 8 tenemos una nueva experiencia sistémica en la que aún te puedes anotar. En este caso es la cuarta experiencia y vamos a entrar en un tema muy interesante como es el tema de las emociones. Vamos a entrar con nuestro cuerpo en percibir las distintas emociones, la rabia, la alegría, el miedo, la tristeza y alguna más, cómo yo me relaciono con estas emociones. ¿Cuál es la que más me perturba? ¿Cuál de estas emociones me niego a conectar con ella? Porque curiosamente, cuanto yo más desconectado estoy de percibir una emoción y de permitir que esa emoción emerja a través de mí, normalmente esa emoción es una emoción que suele regir muchas veces mis relaciones con los demás. Es una relación que inconscientemente está pulsando ahí. Para profundizar en este tema, obviamente te invito a que vengas ese día, martes 6 de julio, pero te dejo a continuación una conversación muy interesante que tuvimos mi compañero facilitador Sergi Barrientos y yo preparando este taller. Pero creo que hay algunos regalos de realmente cómo se trabaja el tema de las emociones desde trabajo de procesos y también con una mirada sistémica. Un abrazo y espero que sea interesante para ti. Cómo yo vivo esa emoción es algo propio mío. No es con... Podemos compartir cómo la vives tú, cómo la vivo yo. Podemos ver que hay algunas cualidades que son similares, ¿no? Seguramente en la tristeza hay algo que cae, seguramente en la alegría hay algo que sube. O sea, sí que hay cosas compartidas, ¿no? No es algo ajeno al colectivo, ¿no? Pero la experiencia depende mucho de quién eres tú, ¿no? De quién eres tú en tu esencia, de cómo tú te relacionas con el mundo, de tu historia. No tu historia, sino la de todos los que te preceden, de tu mito de vida. Hay personas que en el conflicto se sienten muy tranquilas y personas, en cambio, que colapsan, ¿no? Hay personas que evitan. Ahora me estoy perdiendo un poco, ¿no? Pero me refiero, al final, lo importante es como aquello que habitualmente las personas dan de emoción son la interpretación de algo que te está sucediendo dentro, que tú estás percibiendo. Y eso puede ser, habitualmente es un movimiento, puede ser una atmósfera, y hay algo que ha sucedido para que eso se abra, para que eso emerja. Es pura información. Entonces hay como diferentes niveles, ¿no? Desde una perspectiva sistémica. Hay por una banda a nivel de relación, ya sea con una persona, ya sea con el mundo, ya sea incluso conmigo mismo, por mis propias dinámicas internas, por mis propias voces internas. Hay un vamos a llamarle detonante, hay algo que hace clic y me inician a moverse todo. Sensaciones, percepciones. Entonces, por una banda hay un nivel que podría ser un conflicto, una conversación, algo que me reta o que me alegra. Es igual. Pero a otro nivel, a un nivel más interno, hay algo que ahí se me está despertando y que yo necesito, o algo me pide que yo lo viva. Entonces, por una parte, hay un primer paso que tiene que ver en percibirlo. Y eso no siempre es fácil porque estoy pensando ahora en el documental este, ¿no? De The Wisdom of Trauma, ¿no? Porque como sociedad, especialmente en Occidente, estamos profundamente desconectados de la emoción. Hay algo que te pide no conectarte, ¿no? Y tiene que ver con algo que está relacionado con la supervivencia, con un modelo, un sistema de producir en el que las emociones no ayudan a seguir ese modelo. Por lo tanto, Tantas veces es más fácil conectarnos con la sensación a veces, ¿no? Y cuando profundizamos a través de esa sensación que hay en el cuerpo, nos puede ayudar a llegar, digamos, a una capa
que tiene que ver con la emoción que está detrás, ¿no? Y al revés, también a través de una emoción podemos llevar esa emoción como ¿y en el cuerpo dónde está? Y entonces, Exactamente. o sea, son como dos habitaciones de alguna manera que se conectan, ¿no? Dos espacios que sea de una manera nos puede llevar a la otra y viceversa, ¿no? Claro, imagínate como que hay un impulso, hay una señal de información que te llega y eso conecta y tú necesitas procesar. Ese es el feedback loop, ¿no? Que llaman. Entonces, te llega un impulso y tú tomas y ahí empiezan a salir toda una serie de cosas. Si no procesamos, habitualmente estamos en contra de eso. O muchas veces estamos en contra de eso. O sea, no solo identificamos en esa experiencia, pero nos identificamos desde un lugar de víctima, de que eso me lo ha creado el otro, sea la alegría o sea la tristeza, ¿eh? Hay una parte de que eso me lo ha creado el otro, el responsable es el otro, sea bueno o malo, lo vivamos bien o mal. Pero otra perspectiva es como, y si en vez de un ser pasivo que siento algo por el otro, que eso no quiere decir que no sea cierto, ¿eh? Pero que eso es una parte de la experiencia. Desde un lugar activo es qué parte de mí necesita o busca sentir esa experiencia. ¿Cómo siente esa experiencia? ¿No? Entonces hay una parte de llevarlo al cuerpo y notar esas percepciones, esos movimientos o esa atmósfera. Hay muchas formas de percibir las emociones. Y cuando lo sientes, tú notas algo en el cuerpo. Va a ser, habitualmente es un movimiento. Y ahí emerge una figura del inconsciente, emerge una figura con una cualidad. No me acuerdo una vez trabajando con la rabia, ¿no? De una persona, era como un... Y hay algo de esa cualidad, ¿sabes? De ese... Y que haya esto no quiere decir que vaya algo adelante, quizás es el sentir el brazo. ¿Quién sabe? Eso ya ahí no podemos entrar porque sería interpretar, sería puro juego. Pero cuando la persona lo despliega, hay una información que es útil a nivel personal, de conocerse más, de ser más consciente de mí mismo, de quién soy yo, de cuáles son mis límites, qué soy, qué no soy. Pero al mismo tiempo esa información, la siguiente pregunta es, ¿y cómo llevar esa cualidad en esta relación? ¿Qué parte de ti necesita vivir más esa cualidad, esa esencia de esa figura? Pero eso es un trabajo que para hacerlo necesitamos desconectar la mente. Es una energía que necesita ser vivida. Siempre es esa tensión, ¿no? Entre la realidad medible y mi propia experiencia. Hay algo de mí que quiere vivir eso, ¿no? Y simplemente es vivirlo más, no tiene que solucionar nada. Hay algo que quiere vivir más esa energía, ¿no? En este ejemplo que te traía, así, o llevarla hasta el final, ¿no? Desde la consciencia, ser más eso, ¿no? Por algún motivo esa persona en ese momento. Notar qué hay tras de ello, ¿no? Esa es la parte yo creo que más marginada, ¿no? Algo en nosotros quiere solucionar, quiere llevarla a un lugar medible, ¿no? Hacerlo útil. Un paradigma muy productivo, ¿no? Muy enfocado al objetivo, ¿no? El cómo nos relacionamos con nuestras emociones tiene que ver con nuestra identidad, con quién nosotros pensamos que somos. Y en nuestra identidad, en el cómo yo me veo, o cómo yo me quiero hacer ver o me gustaría verme, hay pocas personas que dicen yo me quiero ver triste o yo me quiero ver rabioso. La tendencia es, no, yo quiero ser una persona alegre, activa, optimista, ¿no?
Entonces, esa es mi identidad. Es el centro. Entonces, nos vamos al margen. Todas esas cualidades tienen algo útil para nosotros. La rabia, por ejemplo, la rabia suele ser poder en el que nosotros no nos identificamos. Suele estar muy ligado a una sensación de opresión, de un poder en el que no nos identificamos. En realidad, eso, si nosotros desplegamos la rabia, te da acceso a un poder que tú necesitas cultivar, necesitas vivir más, necesitas sentir más. Entonces, en realidad, en el momento en que estamos marginando la rabia, estamos marginando el acceso a ese poder. Y vamos a intentar, y en el momento en que yo me identifico como que soy una persona que no me gusta el conflicto y la rabia, voy a intentar evitar lo más posible los conflictos. Y lo único que va a hacer eso, ¿qué va a suceder? Que la rabia va a aumentar. ¿Pero por qué aumenta? Porque hay algo en nuestro mito, en nuestra esencia, que quiere conectar con ese poder. No quiere que sufras, quiere que tú conectes con ese poder. Entonces, es una paradoja. Cuando más lo evitamos, más vamos a sentir eso dentro de nosotros. Vamos a hacer mindfulness, vamos a pasear, vamos a entrar en algún tipo de adicción, a mirar la televisión, series, tomar lo que sea, es igual. Pero eso está ahí y va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuanto más lo oprimimos, más energía tiene que, ¿sabes? Es justo un rol, ¿no? Más algo lo oprime, más energía. Y cuando sale, pues ahí está un poco el rol del terrorista, ¿no? Para poder hacerse ver necesita como mínimo la misma energía de lo que lo está oprimiendo, un poco más. Y ahí es cuando te genera terror, ¿no? Esos son momentos de estallidos de rabia, ¿no? Depresión. O sea, si lo marginamos, estamos tan desconectados, quizás entras en una depresión, no lo sé. Ahora no vamos a entrar ahí, pero sí, entonces yo creo que lo más útil a explorar es la que más marginamos, o sea, que está más lejos de nuestra consciencia. Y no está, yo no daría por supuesto que la que más marginamos es la tristeza, por ejemplo. No, claro, puede ser Porque yo perfectamente la creo que alegría. totalmente. Entonces, para mí, ¿no? Si no entramos en un paradigma de juicio a ninguna de estas emociones, es como yo puedo, cómo apoyar a sentir lo que siento, ¿no? Y hay algo ahí, por ejemplo, que pone en cuestión los ritmos que llevamos, las agendas que llevamos. Pero claro, si haces, me estás sintiendo. De hecho, No puedo. Sí, o sea, quizás aquí yo creo que algo importante a considerar es que hablar de emociones no es sentir. Hablamos y hablamos de cómo nos sentimos, pero eso no es sentir. Y justamente la emoción quiere ser sentida. La emoción es y en lo que nos crea la emoción hay un tesoro que nosotros necesitamos vivir más. Entonces, al final la tendencia mucho es a eso que nos perturba, ir a un psicólogo, a un constelador, a lo que sea, porque vemos en eso un problema, lo vemos como un problema. Y es una perspectiva que valora mucho ese primer nivel, ¿no? Medible, ese primer nivel de realidad consensuada, ¿no? En la que vivimos todos los días, nos identificamos, ¿no? Es la realidad que vivimos como eso es un problema, ¿no?
Pero a otro nivel hay algo ahí que está emergiendo que quiere ser sentido. Mientras más nos resistamos a sentirlo, por una banda, más se amplifica, o sea, más lo vamos a sentir, ¿no? Más va a luchar por sentirse. Es un poco como no reconocer que es una parte nuestra que quiere ser escuchada. Entonces hay algo que, claro, eso implica, por eso, por ejemplo, pensar en qué límites tengo, a sentir el dolor, a sentir el impacto, a sentir lo que no me gusta sentir, es útil. Solamente porque te va a permitir sentirlo. Y si no lo sentimos, eso es desconexión. Y el no sentir es cuando empezamos a no ver al otro. O sea, la base de la empatía es sentir. Sentir cómo está el otro. ¿Cómo podemos sentir? ¿Cómo podemos meternos en los pies del otro? En los pies del universo, en los pies del mundo, en los pies de la organización, si no podemos sentir nosotros mismos. Sí, de hecho yo ahí veo como dos caminos, ¿no? O sea, como dos espacios diferenciados, ¿no? Hay un espacio que es cuando yo siento una emoción e intento no sentirla, ¿no? Entonces, para mí ahí estás como saliendo de la realidad, es decir, el camino es el contrario, es aceptar la realidad de que estás donde estás, eso es lo primero. Y cuanto más conectes con esa realidad, más capacidad vas a tener de poder comenzar una transformación. Cuanto más te alejas de donde estás, más lejos estás de poder cambiar algo, ¿no? Y después para mí hay otra que tiene que ver con cuando siempre tengo una emoción que está predominante, ¿no? Es decir, es que en mi vida siempre estoy en una sensación de tristeza o siempre estoy en una sensación de rabia, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en una parte que a veces puede ser conectado con algo que te ha pasado, puede ser conectado con algo transgeneracional, es decir, porque a veces el otro día en una sesión, por ejemplo, ¿no? me sentía esto de repente es como, pero esta emoción que tienes ni siquiera es tuya, ¿no? Es decir, había como una rabia que no correspondía ni siquiera con la vida del cliente, ¿no? Sino que era como, ¿de dónde proviene esta rabia? ¿No? De repente era una rabia que era tomada por algo que ni siquiera era suyo, ¿no? De alguna forma, era como, pero tu vida es ha sido lo suficientemente amable contigo para que no tendrías que estar cabreada todo el rato, ¿no? Pero ese cabreo continuo, claro, de repente es como hay algo que no es tuyo de ahora, o algo que ha pasado en una infancia muy temprana y a veces ni siquiera recuerdas, ¿no? O hay algo que has tomado por alguien, ¿no? De alguna forma y por lealtad, de repente estás tomando un cabreo, pues por ejemplo, de las mujeres de tu sistema, ¿no? De que han sido de alguna forma tratadas. Y ahí es como muy interesante, ¿no? Como la rabia, como puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser la tristeza o a veces puede ser también la alegría, pero la alegría desde el concepto. A mí la alegría me interesa muchas veces como desconexión desde el lugar de euforia, ¿no? Desde el lugar, no de la alegría como tal, sino de wow, la vida es todo el rato wow, wow. Entonces ahí es donde, cuidado, porque estás en un globo, ¿no? Estás también desconectando de una parte de ti, ¿no? Entonces, ¿de qué estás desconectando? ¿Qué estás evitando? Sí, y no deja de ser una interpretación, porque al final yo soy un canal del mundo, yo soy el mundo. Quiero decir, no soy yo. Y mi pregunta es, ¿quién eres tú? Porque está bien, sí, no eres tu persona, pero eres tu mujer, o eres tu hombre, o eres tu niño, o eres tu inmigrante, o eres tú lo que seas, ¿no? Pero eres tú. O sea, no eres tú y eres tú, o eres tu ancestro. O sea, sí, en una cierta perspectiva nosotros estamos procesando y aprendiendo, somos parte de un linaje y vamos a continuar y nuestros hijos, si los tenemos, o quienes van por delante de nosotros, van a continuar procesando, porque al final
todo lo que todo lo que lanzamos fuera, todo lo que no procesamos, es un poco como la basura. Queda ahí. O sea, necesitamos reciclar todo eso, necesitamos procesar todo eso para pulir el ambiente, para pulir el entorno. Si no lo reciclamos, si no lo procesamos, lo que es insostenible. O sea, el mundo está colapsando, las relaciones están colapsando. O sea, cada vez tenemos menos habilidades para relacionarnos, cada vez nos relacionamos más con pantallas que son representaciones de quienes queremos ser. Entonces, yo no voy a entrar en un juicio de valores, pero para mí es una señal. Es como, ostras, las fronteras están muy bien, pero hay algo que la experiencia humana y el cuerpo humano no puede ser vivida a través de una representación. Ni siquiera podemos escoger cómo puede ser vivida, simplemente es vivida. Y quizás necesitamos desconectar profundamente para que alguien conecte profundamente, no lo sé. Pero sí. Bien. Pero ¿cómo lo experimentas tú en el día a día? Tantas personas te hablan de esa energía que cae, ¿no? De algo que cae. Y en nuestra mente tenemos terror a sentir eso que cae. La paradoja es que cuando tú a la persona le invitas a sentir lo que está sintiendo y que se deje caer y que siga esa experiencia suya, desde la perspectiva que hay algo en ti que sí que sabe qué hacer con ello, cuando la persona se deja caer y caer y caer, tantas personas llegan a lugares, de repente es como, wow. Esto es un lugar de paz. De respirar, de por fin, de poder reconectar con, de poder, porque hay algo en nosotros que se ha desconectado y que solo va a poder conectar si nos dejamos caer, ¿no? Y es interesante que cuando te dejas caer hasta el final, pero hasta el final congruentemente, ¿no? Sí, he llegado y he sentido algo, me siento más aliviado. Cuando ese caer es realmente congruente, lo que suele suceder es que la persona llega ahí, siente eso y de repente la energía empieza a subir. Exactamente. Porque se está dando el permiso de conectar con ella. Sí. En ese momento hay un momento de insight de sí, necesidad de conectar, de parar, bueno, yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Sí, y yo también. Yo con la tristeza, por ejemplo, y esto lo viví hace unos años, ¿no? Y fue como muy interesante para mí, que era una emoción que a veces evitaba. Pero en cambio, cuando conseguí profundizar, siempre digo que es como una piscina, ¿no? Que al final te metes y si te metes realmente hasta el final y te permites ir hasta el final, hay un momento que de repente empiezas de nuevo a subir, ¿no? Y lo que hay en el fondo, hay un montón de regalos en el fondo de ese viaje. Y la depresión muchas veces me da esta sensación de personas que sencillamente están en esa bajada y que no se permiten. Es como un duelo que no te permites y conectar, ¿no? con la tristeza, a veces con la rabia, con todo el viaje del duelo. Entonces, ahí puedes entrar en depresión, porque es como, no me permito, no puedo. Y muchas veces la frase suele ser esta de, es que yo no puedo permitirme, ¿no? Porque tengo una hija, porque tengo no sé qué, entonces no puedo permitirme. Entonces es como, ok, como no puedes permitirte, de repente hay algo que se queda como en un espacio de colapso, ¿no? De, ok, no puedes. Claro, si no puedes permitirte, es la voz de un sistema de creencias que organiza tu experiencia. Es la misma voz que te dice que la rabia es algo que no lo puedes mostrar, que la alegría es una cosa a no mostrar porque te tienes que estar plano porque tienes que mostrarte de un cierto modo delante de tus clientes, delante de las personas o en la sociedad, quién lo sabe, ¿no? O sea, ese mismo es un sistema que organiza cómo justificamos, pero al final la depresión es una desconexión de quién somos realmente. O sea, en realidad es una experiencia
que sucede porque hay algo en nosotros que quiere conectar con quien realmente somos. Exacto. Entonces, no, es un poco, me viene que o conectamos con quien realmente somos, como individuos o como personas, o la opción es lo que estamos viendo y que cada vez se está viviendo más, que es más medicación, claro. pero aún estando en el momento histórico con más medicación de la historia, cada vez hay más estados alterados. Más estados alterados me refiero a más guerras, más sufrimiento, más diagnósticos psiquiátricos. Ya estamos pasando a diagnosticar a los niños. Ya se está empezando a hacer medicaciones para no sentir cosas que no son aceptables en esta sociedad sentir. Pero lo que me refiero más allá de todo esto es que o conectamos con nosotros mismos y con lo que nos rodea, o sea, creo que no tenemos otra opción. Y creo que las crisis continuadas que estamos viendo tienen que ver con eso. Con un solo identificarse en un sistema que te pide hacer más, hacer más, hacer más, hacer más. Y ese hacer más tiene un impacto en nosotros mismos, en la naturaleza, en el mundo. Quiero más, quiero tomar más, quiero tomar más. Si estás dispuesto a acabar con una población para conseguir eso que te da, ¿qué es lo que te da? Te da una no sé cómo decirlo, es como una droga. ¿Podemos evolucionar hacia algo que sea más humano? Que valore la experiencia del ser humano, que valore la conexión del ser humano. Yo creo que sí. Y que la Yo creo acoja, que ¿no? sí. De alguna manera. Que no Que la la esté coja, rechazando. Que que la no la esté integre, rechazando, claro. que la integre, que la haga parte de... O sea, si pensamos a nivel de liderazgo, todas las personas están haciendo cursos y cursos y cursos sobre liderazgo, pero las cosas más importantes de liderazgo es la conexión contigo mismo. Integrar el feedback de tu cuerpo. Es información, no es una emoción, es información. Todo es información. Los conflictos son información. Las tensiones son información. Lo que pasa es que el sistema en ese caso que estamos promoviendo, en el que estamos viviendo ahora mismo, es un sistema, me recordaba un poco al juego este de los niños, ¿no? De que tienes un triángulo, un cuadrado y cada pieza encaja en una pieza, ¿no? Entonces, todo nos hace encajar. Liderazgo, hay un curso de liderazgo X que te dice el líder es así, 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 ¿no? Y los equipos de alto rendimiento son así, así, así. Y al final lo que ves es como eso, lo que genera es una frustración o un intento de yo convertirme en lo que no soy, ¿no? En ese momento. Antes de por lo menos conectar con lo que soy. Una vez que conecto con lo que soy, puedo transformarme en algo, ¿no? Pero sin estar conectado con lo que soy es muy difícil llegar a transformarme y conseguir algo. Eso lo que generas al final es una atracción que conecta un poco con lo que hemos estado hablando, ¿no? Con, si estoy desconectado de mí y además me quiero convertir en algo que no soy, todo eso lo que genera dentro es un espacio como muy loco, ¿no? Individuos, ¿no? Que funcionan en espiral. ¿Por qué entramos en la idea de la identidad? Entramos en la idea de la identidad porque te da un espacio, te da un círculo, digamos, de lo que yo soy, pero te da la oportunidad de darte cuenta qué es lo que tú no eres. Entonces, en ese círculo, en esa espiral hacia el crecer, tiene que ver con tú relacionarte con lo que tú no eres. En realidad, las emociones, ya sean de un tipo o de otro, tiene que ver con relacionarte con lo que tú no eres, con aquello en lo que tú no te identificas. Son un puente
a relacionarte tanto con las partes de mí con las que no me identifico, con las que no me siento a gusto, que al final son las que voy a proyectar en mis relaciones. O sea, entonces, lo que yo no soy es justamente ahí donde está el oro. Y las emociones te conectan con ese yo no soy. Aquello que yo admiro fuera es algo que está dentro de mí, si no, no lo vería, no me daría cuenta. Que yo necesito cultivar, porque yo soy eso que admiro. Pero aquello que me perturba profundamente son partes de mí también, de las que yo necesito ser más consciente. No para solucionarlas, o sea, el ser consciente del impacto del ser, obviamente las relaciones te lo agradecerán, pero sobre todo para saber más quién yo soy y cómo utilizar eso que yo soy al servicio de aquello que yo quiero utilizarlo. Entonces, al final, las conexiones son el puente, es información, son señales de información. Y seguir esas señales de información es el camino hacia el todo, ¿no? Hacia ese yo. Mindel te habla del pequeño yo y del gran yo, ¿no? El pequeño yo soy en quien yo me identifico. Claro. El gran yo es, digamos, lo que Jung hablaba del self, ¿no? El arquetipo del self, es el yo que lo es todo, ¿no? El yo más grande, sí. Y en las últimas evoluciones de todo esto, Joe Woodbred, que es uno de los pocos así también trabajo proceso, dice que las señales son el camino hacia. Porque el trabajo proceso entiende que el sueño no son solamente los sueños de noche, es todo, es un sueño. Entonces las señales de información es lo que te guía. Entonces hay que percibir esas señales y caminar, seguirlas. Sean las que sean que se muestran. Las señales en que no somos nosotros. Ok. Pues yo creo que hasta aquí hemos tenido una buena conversación sobre emociones. Sí.